más de siesta, pero bueno, yo no duermo siesta. Vamos a concentrarnos en un tema que nos compete hoy aquí, que es el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y es un tema súper importante que, por más de que sabemos que en Europa en los últimos tiempos ha generado muchísimo rechazo, muchísima controversia. Del lado del Mercosur no ha sido tan activa la resistencia, y un poquito quiero también hablar de eso en algún momento, pero me pidieron que hablara un poco del tema de la coyuntura y recoger algunos aspectos esenciales de este acuerdo, ¿no? Porque tanta controversia que genera, ¿por qué genera tanta controversia? ¿Y por qué hay todavía hoy, a pesar de muchos reportes, informaciones, datos que circulan a ambos lados del Atlántico, por qué hay tanta gente que sigue defendiendo este acuerdo, ¿no? Entonces quizás poner un poquito en cuestión estas cosas. Primero, una obviedad, algo que se viene diciendo desde siempre, ¿no? Y cuando se cerró la negociación en junio del 2019 se planteó, sí, claro, estoy perdida, pero igual disculpen el tiempo ya con la pandemia. Cuando se cerró la negociación se ponía mucho énfasis en el tema de que era un acuerdo que se cerraba después de 20 años de negociación, ¿no? Entonces ese primer elemento fue interesante para ver cómo se tomaba en la prensa la cuestión de esos 20 años de negociación. 20 años de negociación que parecía que entonces se llegaba a un final, y era positivo en sí mismo llegar a un final de una negociación de 20 años. Sin duda, si nosotros miramos este acuerdo, estamos viendo la negociación probablemente, y acá hay gente especialista también en temas de tratados de libre comercio, lo he visto a Gonzalo por ahí, sin duda creo que es el acuerdo más longevo, ¿no? Es el que llevó más cantidad de años negociar. Eso es un dato interesante para tener en cuenta, pero no es algo ni positivo ni negativo en sí mismo, pero nos muestra lo que ha sido este proceso de negociaciones, que en un periodo de 20 años de negociarse, incluso muchos dicen, bueno, más todavía, porque desde el acuerdo marco del año 1995, en realidad eran casi 25 años de negociación, casi como el NAFTA, ¿no? La duración que lleva el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Si miramos todo ese periodo con idas y vueltas, con momentos de estancamiento y momentos de aceleración de la negociación, nos encontramos que en realidad el periodo de cierre del acuerdo es en los últimos 6 meses. Entonces, un acuerdo que llevó 20 años negociar, en realidad encontramos, cuando miramos un poco y escarbamos en esos 20 años, encontramos que en realidad se trata de un acuerdo que fue cerrado en 6 meses. Esta famosa ventana de oportunidad, de la cual hablan mucho los negociadores, ¿no? Los momentos de ventana de oportunidad, que es el momento clave cuando se dan situaciones políticas en bloques o en países para poder cerrar una negociación compleja. Esa ventana de oportunidad estuvo dado especialmente, diríamos, del lado del Mercosur, por la presidencia de Jair Bolsonaro en Brasil y de Mauricio Macri en Argentina. Si pensamos, justamente en enero del 2019 asume Bolsonaro, y Macri fue presidente hasta ese mismo año en diciembre, pero durante esos meses, entre enero y junio, que es cuando anuncian el fin de las negociaciones, nos encontramos con que se terminó de desbloquear todos los temas que venían bloqueados en estos 20 años. Y eso sí es un dato interesante, ahí sí la temporalidad sí se vuelve un dato interesante, porque nos muestra que aquellos temas que venían trabando el acuerdo en esas 2 décadas de negociación, tenían que ver con posicionamientos políticos con respecto a temas que tienen que ver con el desarrollo industrial, especialmente en algunos países como Argentina, que Argentina sin duda fue uno de los países que en los últimos 10 años de ese periodo de negociaciones puso lo que se conocen como mayor cantidad de líneas rojas a la negociación. Del lado del Mercosur, Argentina había tenido una postura interesante con respecto a ciertos elementos que se pretendían que estuvieran presentes en el acuerdo, y estas líneas rojas implican esos límites a los cuales Argentina decía, llegamos hasta acá, no podemos dar más que esto. Un elemento era, por ejemplo, el pedido que hacía Argentina de que figurara una salvaguarda para las industrias nacientes al interior del Mercosur, por ejemplo, una forma de salvaguardar la industria, ciertas industrias nacientes. También había algunos capítulos que habían sido líneas rojas, capítulos enteros como las reglas de origen. La Argentina había tenido una posición bastante ofensiva en reglas de origen, y en otros temas Argentina no se metía, por ejemplo el tema de servicios o de compras públicas, donde Brasil tenía una posición más agresiva y Uruguay también. Lo que encontramos sí en esos 6 meses, por eso la clave es entender qué es lo que estaba pasando del lado de América Latina, es en esos 6 meses es cuando, incluso esto lo dicen off the record algunos negociadores históricos del acuerdo,
que se dejaron absolutamente de lado todas las líneas rojas, ¿no? Entonces esa fue la ventana de oportunidad real, un contexto en el cual se presentó en Argentina el cierre de las negociaciones de este acuerdo como Argentina en el primer mundo, Argentina dando seguridad jurídica, Argentina siendo un jugador global, y en ese marco todas las reivindicaciones que se venían sosteniendo fueron abandonadas. O sea que ahí tenemos un elemento interesante que es la temporalidad. La temporalidad real fue el cierre de esa negociación. Ahora bien, una vez que se cierra esa negociación, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuál es el paso siguiente o qué es lo que sucedió por lo menos durante el último año? Probablemente tengan muy en claro ustedes el rechazo que fue generando y con claridad en el 2020, y especialmente asociado a los incendios en la Amazonía, el rechazo que generó del lado europeo, ¿no? Este acuerdo, y el avance de, por ejemplo, el cierre de la etapa de lo que se conoce como el legal scrubbing, ¿no? O sea, la revisión legal y técnica de este acuerdo, los pequeños pasos institucionales y legales que iba dando este acuerdo una vez ya cerrado en junio del 2019 la negociación. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, del lado del Mercosur, además del elemento importantísimo de la pandemia, lo que puedo contarles un poco es cómo en el caso de Argentina fue moviéndose un poco la posición del gobierno, y nos hace entender un poco el contexto en el que estamos hoy, con un gobierno como el de Alberto Fernández y el gobierno del Frente de Todos en Argentina, que es probablemente el elemento clave, porque no porque sea argentina y somos bastante argentinocéntricos, es cierto, pero en este caso es cierto que hay un elemento muy fuerte puesto sobre cuál va a ser, o una expectativa muy fuerte sobre cuál va a ser la posición del gobierno argentino con respecto a este acuerdo, ¿no? De este gobierno. El de Macri ya estaba claro, pero ¿qué va a hacer este gobierno de Alberto Fernández, con una vicepresidenta como Cristina Kirchner frente al acuerdo? Quizás, lo voy a plantear como en manera de hipótesis, como para la lectura que yo hago, en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández había una mirada más crítica del acuerdo, y de hecho si miramos cuál fue la posición oficial del gobierno, estaba en la voz del ministro de Desarrollo Productivo, que su nombre es Matías Culfas, que tiene una mirada, es un intelectual, es un economista intelectual reconocido en la academia, incluso no solo como militante político, sino reconocido en la academia por una mirada crítica, general, interesante. Tiene una posición más bien keynesiana, mercado internista, de desarrollo industrial, pro-pyme, digamos, ¿no? A favor de las pequeñas y medianas empresas. Esos primeros meses del gobierno de Alberto Fernández, la voz cantante la tuvo Matías Culfas, que salió a hablar bastante abiertamente crítico al acuerdo, ¿no? Crítico al acuerdo. Pero una vez que se instala la pandemia y la centralidad puesta sobre el tema del COVID y las cuarentenas, la cuarentena en Argentina, que fue muy fuerte durante varios meses, esto vemos que fue mutando. Incluso cuando lo vemos en términos institucionales, la voz cantante sobre el tema Mercosur-Unión Europea pasó del Ministerio de Desarrollo Productivo a la Cancillería. Y el canciller argentino Felipe Solá, que es un referente del sector, y fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante en términos económicos en la Argentina, y Felipe Solá ha sido un hombre asociado al agronegocio, es quien, por ejemplo, se lo asocia con la incorporación de la Bolsa Blanca, la llamada Bolsa Blanca, que es todo el paquete biotecnológico sojero en fines de los años 90, en la provincia de Buenos Aires, de una manera completamente acrítica, ¿no? y directa, ¿no? Que tiene que ver directamente con los intereses de Monsanto, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces, la voz cantante la empezó a tomar Felipe Solá. Ese giro, ese pequeño giro, que en realidad la gente que sigue estos temas probablemente se da cuenta, el resto de la población quizás no registra que estaba, ¿no? que pasó un poco el foco de un lugar a otro, encontramos que tiene que ver con una postura mucho más pragmática del gobierno de Alberto Fernández con respecto a este acuerdo. La postura de Felipe Solá muestra ese pragmatismo, e incluso, como para no hacer larga esta parte, pero para que ustedes vean ese pasaje y vean un poco el panorama que tienen de este lado del Atlántico, en el último mes, el último mes, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 semanas o un mes, hubo una conferencia entre Alberto Fernández y el primer ministro de Portugal, que sabemos que tiene una postura muy favorable al acuerdo, una conferencia de prensa, una reunión que tuvieron, y un tuit directamente de Alberto Fernández donde él plantea esta hipótesis. Dice, bueno, tuvimos esta reunión, un tuit de él, ¿no? Para que vean que no es una especulación, lo pueden buscar.
tuvimos esta reunión con este señor, que no me voy a acordar el nombre, y dice, y hablamos, entre otras cosas, de la importancia, la centralidad que tiene el acuerdo Mercosur-Unión Europea para la recuperación en un escenario post-pandemia, ¿no? Esto fue realmente notorio porque fue una posición directamente abierta a la recepción positiva de este acuerdo, ¿no? Algo que no había habido de una manera tan clara y tan directa. Y esto fue recientemente, ¿no? Entonces, hablando también con gente del Ministerio de Desarrollo Productivo, que yo les mencionaba que dirige Matías Culfas, la lectura que ellos hacen es que la Argentina va a firmar el acuerdo, una vez que esté listo va a firmar el acuerdo, y lo que va a hacer es, con la metáfora futbolera, patearle la pelota al Congreso Nacional. Entonces, el eje está puesto en el pesimismo completo de sectores que están dentro del gobierno en contra del acuerdo, un pesimismo muy notorio que lo que señala es que en realidad la única esperanza como para frenar el acuerdo, o por lo menos discutir algo sobre el acuerdo, va a estar puesto en las cámaras de diputados y de senadores de la Argentina. Esto marca un escenario distinto a lo que veíamos hace 2 años, cuando, por eso digo, ¿no? Cuando Alberto Fernández parecía que podía tener una mirada más crítica del acuerdo, y en algún momento con alguna de la gente aquí presente, incluso me acuerdo que hablábamos de esta posibilidad de decir, bueno, la clave es frenar el acuerdo en Argentina, ¿no? Porque ni Paraguay, ni Uruguay, ni Brasil, que sigue con su gobierno todavía de Jair Bolsonaro, van a frenar este acuerdo. Un paréntesis sobre Brasil, pequeño. Bueno, Brasil en este momento está discutiendo el Tratado de Libre Comercio entre Brasil y Chile, por ejemplo, ¿no? Y acaba de pasar una de las comisiones. Los compañeros que están en Brasil están muy preocupados porque lo que ellos ven es con ese pequeño tratado, que Chile ha estado firmando tratados bilaterales con los países del Mercosur. Ya había completa, para que ustedes se den una idea, en América Latina hay prácticamente libre comercio desde los años 90. No es que con ese tratado se liberaba el comercio, sino que lo que estamos hablando es que son acuerdos ya que serían de esta cuarta generación. Bueno, los académicos nunca se ponen de acuerdo en qué generación estamos, pero serían estos acuerdos donde se incorporan las nuevas disciplinas, ¿no? Entonces están muy preocupados en Brasil con respecto a esta idea de que si pasa el Tratado de Libre Comercio Chile-Brasil, estamos en un escenario en el cual ellos están viendo cómo se están posicionando los diputados y senadores, y con eso van a tener un panorama bastante claro con respecto a cómo se podría llegar a votar con el acuerdo Mercosur-Unión Europea en Brasil, ¿no? Sabiendo que tiene todo el apoyo del gobierno y de los diputados y senadores oficialistas en Brasil. En el caso de Uruguay, también como para mencionar, el caso de Uruguay también es complejo porque sabemos que uno de los impulsores también del acuerdo es un sector del Frente Amplio en Uruguay, y hay otro sector del Frente Amplio con el cual estamos en comunicaciones, que es un sector opuesto a los tratados de libre comercio, o por lo menos que los quiere poner en discusión. Es un sector que ha perdido algunas votaciones adentro del partido. Por ejemplo, también el Tratado de Libre Comercio Chile-Uruguay, que se votó hace 2 años, el Frente Amplio lo llevó a votación interna, ¿no? Lo llevó a votación interna y perdió la posición en contra del acuerdo, algo así, no me acuerdo exacto el número, pero algo así como 70-80. Es decir, que casi mitad y mitad, una parte importante del Frente Amplio estaba en contra del acuerdo del TLC con Chile y otra parte a favor, por lo cual también nos podemos esperar un poco de esa disputa interna dentro del Frente Amplio en el contexto de este año, en caso de que el acuerdo se firmara, porque sabemos que el presidente uruguayo, Lacalle Pou, en el momento en el cual el acuerdo se pueda firmar, lo va a firmar sin ningún problema. Eso un poco como para tener la idea de qué sería esta coyuntura más bien política en un contexto bien de un año clave, ¿no? Nosotros estamos presentando así como un año clave para Mercosur-Unión Europea, y un año clave en el cual todavía se puede parar el acuerdo, ¿no? Todavía se puede parar el acuerdo. Lo que estamos tratando de discutir bastante intensamente, viendo cómo estrategias y tratando de formular materiales, formular algún tipo de convocatorias a otras organizaciones sociales, territoriales en Argentina, tiene que ver con cómo, entre comillas, venderles el rechazo al acuerdo. Porque, por ejemplo, en países como Argentina, y esto para que ustedes también tengan en cuenta en cómo se desarrollan las campañas en Europa, en Argentina hoy los movimientos más dinámicos, movimientos sociales más dinámicos, con una
sin duda, capacidad de instalar agenda, son el movimiento feminista, algo que ya se conoce, y los movimientos territoriales antiextractivistas. Especialmente hoy en día los que están ubicados en la cordillera de los Andes y son más en contra de la minería, ¿no? Contra la minería a cielo abierto que utiliza cianuro para la extracción de oro. En este momento hay una enorme asamblea en Chubut, en una provincia del sur, que está justamente poniendo la discusión sobre el agua, ¿no? El agua y la vida frente a los derechos de estas empresas, de estas corporaciones. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo interpelamos al movimiento feminista y al movimiento antiextractivista con respecto a Mercosur, Unión Europea? Y es difícil, es un desafío. ¿Por qué es interesante? Porque si yo tuviera que, si me preguntaran así directamente, bueno, ¿cómo le afecta a la asamblea de Chubut, las asambleas de Chubut, que pelean por el agua y contra la minería, el acuerdo Mercosur-Unión Europea? Y la verdad que hay que hacer un puente bastante complejo para llegar a eso, porque no le afecta directamente, pero el tema es cómo explicamos nosotros y esto me lleva a hablar del acuerdo en sí mismo, ¿no? Algunos elementos sobre este acuerdo en sí mismo, que tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo entendemos el acuerdo Mercosur-Unión Europea más allá de la Amazonía, ¿no? Algo que nosotros estamos todo el tiempo discutiendo, porque entendemos que la centralidad de la Amazonía es un elemento clave para el rechazo. Sí, ya voy, 5 minutos, perfecto. Es un elemento clave para el rechazo al acuerdo del lado de la Unión Europea, ¿no? Del lado de los movimientos ecologistas, movimientos sociales, derechos humanos, del lado europeo, la centralidad puesta en la Amazonía. Pero hay otros elementos, ¿no?, que tienen que ver con este acuerdo que efectivamente nos plantean un desafío con cómo comunicarlo a estas organizaciones, a todas estas otras organizaciones, que no necesariamente son organizaciones del campo, no necesariamente son organizaciones sindicales, que sin duda este es uno de los aspectos donde más se va a ver afectado la clase trabajadora del lado del Mercosur, ¿no? En su clase obrera empleada, formal especialmente, es donde más va a haber efecto, pero ¿cómo interpelamos a las organizaciones sociales para que tomen el tema de este acuerdo en el marco de sus acciones cotidianas, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos pensando es, claro, hay que hablar de Mercosur en Europea, pero lo que tenemos que poder hablar y dar una respuesta más amplia es a los factores sistémicos de este tipo de acuerdo, ¿no? Porque este acuerdo, por ejemplo, en este caso de este acuerdo, de enmarcarlo en una coyuntura mucho más amplia de lo que tiene que ver con los efectos ulteriores o sistémicos de los tratados de libre comercio. Y cómo los tratados de libre comercio como este vienen a, en realidad, blindar el poder de estas corporaciones para poder extraer ganancia más rápido, ¿no? Porque estos acuerdos como el de Mercosur-Unión Europea, que es un acuerdo viejo, yo digo es un acuerdo viejo con ropa nueva, porque han logrado escabullir adentro del acuerdo los temas nuevos que se están discutiendo en el marco global. Por ejemplo, facilitación del comercio, ¿no? Lo que tiene que ver ya no es solo protección de las inversiones o baja de aranceles, ahora es facilitación del comercio, facilitación de las inversiones. O sea, el capital necesita mayor circulación cada vez más rápida de estas mercancías a escala global, y no solamente protección de inversiones, como por ejemplo con el mecanismo de solución de controversias inversor-Estado, conocido como ISDS, sino que también requiere facilitación, simplificación de procesos administrativos y procesos políticos que simplifiquen la circulación del capital. Estamos hablando de que estos instrumentos como Mercosur, Unión Europea, son cada vez más complejos en sus aspectos regulatorios y han ido evolucionando a medida que han ido evolucionando también las necesidades del capital. Sin duda uno de los que más impulsa este tipo de acuerdos no es solo la Unión Europea, es China mismo. En la región lo vemos con los TLC que ha negociado China con países como Perú o con países como Costa Rica. Son estos instrumentos jurídicos cada vez más complejos, cada vez más refinados, ¿no? Cada vez incorporan más temas. Incluso, por ejemplo, Mercosur Unión Europea incorpora un tema que no estaba en el mandato del año 1999, que es comercio electrónico. Estaba puesto como un tema pequeño en ese momento. Bueno, hoy ya está incorporado en el capítulo de servicios, ¿no? O sea, estamos hablando de que son instrumentos jurídicos altamente, que se van modernizando y altamente dinámicos. Entonces, ese es el contexto que nosotros les queremos explicar a las organizaciones sociales, antiextractivistas, feministas, con respecto a Mercosur Unión Europea, enmarcado
justamente en un contexto más amplio de lo que tiene que ver la negociación de estos tratados, que para el lado del Mercosur, para que ustedes sepan también, no es solamente Unión Europea, o incluso no es solamente el acuerdo con EFTA, es decir, los países europeos no Unión Europea, el área económica europea conocida, ¿no? Sino también son las negociaciones ya muy avanzadas con Canadá, muy avanzadas con Corea del Sur, iniciadas con Singapur, en estado de iniciación con India, con Indonesia, con Vietnam y con algunos otros países dando vuelta por ahí, pero esos serían quizás seguramente los países clave, ¿no? O sea, estamos hablando de que en el caso del Mercosur, la aprobación final del acuerdo con la Unión Europea implica la apertura de una puerta a toda un batallón de otros tratados que están ahí esperando el destrabe en términos políticos de qué es lo que va a pasar con el Mercosur, ¿no? Por eso es que hoy probablemente plantear, más allá de la cantidad de temas que hay para trabajar, y especialmente en países como Brasil, ¿no? Que hay una enorme cantidad de temas donde están resistiendo, porque el gobierno está avanzando enormemente, sí creemos, desde una cantidad de organizaciones, que la incorporación del tema Mercosur-Unión Europea permite discutir política, discutir alternativas, y permite una dinámica mayor para las organizaciones sociales en los territorios. Bien, dejo ahí, Marta, así no me extiendo, que he hecho los 5 minutos. Muchas gracias. Gracias, Luciana. Nada, le doy paso ahora a Marta, que va a hacer como una breve radiografía del acuerdo, y luego si hay preguntas, pues retomamos en el espacio de debate. Vale, pues hola a todos y todas, y en primer lugar muchísimas gracias por participar en este webinario sobre UE Mercosur. Y bueno, como ha dicho Izaskun, yo voy a hacer una pequeña radiografía del acuerdo y también me voy a centrar en analizar cuáles son los impactos desde una mirada ambiental, climática y de los derechos humanos. Entonces, bueno, vamos a compartir una pequeña presentación y ya empiezo. Vale, ahí viene. Bueno, esta era la agenda del webinario entero. Vale. Bueno, como acaba de explicar Luciana, el acuerdo Unión Europea-Mercosur ha estado negociándose durante más de 20 años y ha generado una gran polémica tanto a nivel de la sociedad civil como a nivel de los parlamentos nacionales de algunos países. Para entender bien qué es este acuerdo, hay que señalar que no es solo un acuerdo comercial, es un acuerdo que se compone de 3 pilares y por esta razón se le conoce como un acuerdo mixto. Está compuesto por un pilar comercial, por un pilar de cooperación y por un pilar de diálogo político. Y precisamente por esta razón es un acuerdo que para su ratificación y entrada en vigor tiene que ser aprobado por unanimidad primero en el Consejo Europeo y luego, por otro lado, en el Parlamento Europeo y en los parlamentos nacionales. Esto hablando por el lado europeo, también tiene que ser ratificado a nivel de los estados del Mercosur. A pesar de que sea un acuerdo basado en 3 pilares, realmente es la parte comercial la que genera más interés entre los países afectados y el que genera también más polémica, ¿no? La parte comercial del acuerdo persigue básicamente reducir o eliminar los aranceles comerciales a un gran número de productos, y aquí hablamos de productos tanto de la industria agrícola y ganadera, la industria automovilística, la industria agroquímica, la farmacéutica, la textil o incluso el sector servicio. El acuerdo no solo va a reducir los aranceles a todas estas industrias, sino que también va a abrir los mercados nacionales y probablemente también los mercados locales de compras gubernamentales de bienes, servicios de construcción e infraestructura a empresas europeas y del bloque Mercosur. Esto significa, por ejemplo, que las empresas europeas van a poder acceder a licitaciones públicas en todos los países del Mercosur, por ejemplo. Vale, entonces volviendo a esa reducción de los aranceles comerciales,
Lo que esto significa, lo que implica es que la cantidad de productos que se comercializa entre las dos regiones va a aumentar de una forma muy significativa y con ello también va a aumentar pues, la cantidad de materias primas que se necesitan extraer, así como los impactos asociados a esta extracción y a esta producción. Si hacemos una radiografía del acuerdo, a grosso modo podemos decir que por un lado los países de la Unión Europea van a aumentar sus exportaciones en el sector automovilístico, químico y farmacéutico hacia los países del Mercosur y por otro lado los países del Mercosur van a aumentar sus exportaciones hacia la Unión Europea de productos agrícolas y ganaderos que están estrechamente vinculados a la deforestación en ecosistemas como la Amazonía, el Cerrado o el Pantanal, que además estos ecosistemas son claves en procesos fundamentales como pueden ser la regulación del ciclo del agua, el mantenimiento del clima tanto a nivel regional como a nivel mundial o incluso la protección ante nuevos virus y pandemias como puede ser la del coronavirus, ¿no? Y aquí, bueno, simplemente señalar un dato que dio la Organización Mundial de la Salud hace unas semanas, que es que señalaba que el 70% de las pandemias está vinculada con la deforestación, ¿no? Por eso decimos que este tipo de ecosistemas también hace esa función de protección de la salud humana. 3 ejemplos de productos que se van a ver afectados por el acuerdo Unión Europea-Mercosur y esa bajada de aranceles que mencionaba son pues, la carne de vacuno que se destina para consumo humano, la soja que sobre todo se destina para la producción de piensos de ganado o la caña de azúcar y el etanol que se destina para la producción de los conocidos biocombustibles. Todos estos productos, bueno, el acuerdo va a afectar a muchos más productos, pero me centro en estos 3 porque son paradigmáticos por sus implicaciones a nivel ambiental y climático. Estos 3 productos requieren grandes superficies de tierra para su producción, ya sea en forma de pastos para ganado o monocultivos, como es el caso de la soja y la caña de azúcar, y por eso se vinculan directamente con la deforestación de bosques y también con los incendios que en muchas ocasiones además se producen de forma ilegal para dar paso a esas actividades, ¿no? Si quieres, citas, cambiar la diapo. Vale. Bueno, antes comentaba Luciana en la introducción que en el año 2019 saltaron las alarmas, ¿no? Por esos incendios en la Amazonía que conmocionaron al mundo entero. Y desgraciadamente la realidad es que desde entonces estas cifras no han hecho más que empeorar. Según el Observatorio do Clima de Brasil, que es una organización brasileña que da seguimiento a las políticas climáticas y ambientales del gobierno brasileño, entre 2019 y 2020 la Amazonía ha perdido una superficie que equivale a 3 campos de fútbol cada minuto. Esto significa más de 11.000 kilómetros cuadrados de árboles y es la cifra más alta desde el año 2008. Sé que es difícil imaginar esta cantidad, pero bueno, creo que esa comparación con los campos de fútbol sí que nos ayuda a imaginar y a entender la magnitud del problema del que estamos hablando, ¿no? Esto no solo ocurre en la Amazonía, ocurre también en ecosistemas con un alto valor de biodiversidad que cumplen también funciones ecosistémicas fundamentales, como son pues, la sabana del Cerrado en Brasil, el bosque seco del Gran Chaco en Argentina y Paraguay, o el Pantanal en Brasil, que es el humedal más grande del planeta, ¿no? También están sometidos a incendios y deforestación de forma casi sistemática. Y bueno, aquí me gustaría señalar que estos procesos no ocurren de forma azarosa. Detrás de estos incendios y esta deforestación, lo que realmente hay es una necesidad de apertura de tierras para dar paso a actividades, como he mencionado antes, agrícolas, ganaderas, mineras, madereras o construcción de megaproyectos. Y es importante señalar el papel que juega la demanda europea en estas cifras y en estos procesos, ¿no? De hecho, un estudio de la revista Nature que publicaron creo que era en julio del año pasado, estimaba que al menos entre el 17% y el 22% de las importaciones anuales de la Unión Europea de soja y carne de vacuno procedente de Brasil estaban vinculadas a la deforestación ilegal, ¿no? Entonces, ante esta situación, pues lo que cabe esperar es que
la entrada en vigor de un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que lo que va a hacer es promocionar el comercio y, por tanto, aumentar la demanda de esas tierras para aumentar la producción a los mercados internacionales, lo que va a hacer es profundizar todos estos impactos, ¿no? Y aquí, bueno, me gustaría señalar que la Comisión Europea no ha realizado ningún estudio de impacto ambiental independiente para valorar realmente cuáles son las implicaciones de poner en marcha un acuerdo como este. Sí que tenemos las cifras de un estudio de impacto ambiental que encargó el gobierno francés en julio del año pasado. Como ha mencionado Luciana, Francia ha sido uno de los grandes opositores a este acuerdo desde que empezaron los incendios en la Amazonía en agosto de 2019, y entonces este estudio lo que ha señalado es que la deforestación en los países del Mercosur por lo menos aumentará un 5% cada año debido a la nueva demanda de productos en Europa. Esta cifra ya es reveladora en sí misma. No podemos permitirnos aumentar aún más la deforestación en un ecosistema que es absolutamente esencial para todas las funciones ecosistémicas que he mencionado antes. Y la realidad es que además, según tal y como han señalado muchas organizaciones, esta cifra realmente podría ser mucho mayor, porque realmente el estudio francés parte de un escenario más bien conservador. Entonces, cabe esperar que realmente fuera mayor la deforestación. Si quieres cambiar de diapo. Vale. Bueno, en términos de impactos a nivel climático, también lo que podemos decir es que el acuerdo va a favorecer el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto se debe principalmente a tres factores. Por un lado, los cambios en el uso del suelo para la creación de pastos para ganado y monocultivos, que comentaba antes, juegan un papel fundamental. Y aquí, de nuevo, el Observatorio del Clima arroja un dato bastante revelador, que es que la deforestación de la Amazonía es el principal factor de emisiones de gases de efecto invernadero en Brasil, ¿no? Entonces, es claro que los bosques de la Amazonía juegan un papel fundamental para luchar contra el cambio climático y que no podemos permitir esa destrucción. A esto hay que sumar otros aspectos, como es el fortalecimiento de industrias que contribuyen de forma muy importante al calentamiento global, y aquí hablamos pues, de industrias como la automovilística, que he mencionado al inicio, que también se va a ver fuertemente favorecida, sobre todo las exportaciones desde la Unión Europea hacia el Mercosur de automóviles. Y por el otro lado también la ganadería industrial, ¿no? Este acuerdo es un acuerdo que realmente potencia la ganadería industrial a través de la creación de macrogranjas y monocultivos para cultivar ese ganado. Luego, por último, otro de los factores clave que va a favorecer el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero es el aumento del transporte de mercancías entre las dos regiones, y aquí hablamos pues, de transporte tanto a nivel aéreo como marítimo y terrestre, ¿no? Y bueno, de nuevo, no existen muchos estudios que cuantifiquen este aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero sí que me gustaría rescatar un estudio que realizó la organización GRAIN en el año 2019, que estimaba un incremento de al menos el 34% de las emisiones debido tan solo al aumento del comercio para 8 productos agrícolas. Y aquí no contaba la soja. Hemos visto antes que la soja también es uno de esos productos que se van a ver fuertemente favorecidos por el acuerdo, y por tanto cabe esperar que realmente el aumento de las emisiones sea bastante mayor si consideráramos todos los productos que se van a ver afectados por el acuerdo. Luego, algo que también me gustaría señalar, que no está recogido aquí en la diapositiva, es el papel que tiene también la importación y la exportación de pesticidas tóxicos desde la Unión Europea a los países del Mercosur. Como ya he dicho, este acuerdo va a favorecer una agricultura industrial que se basa en monocultivos y la aplicación de pesticidas,
Y aquí, pues realmente uno de los grandes beneficiados va a ser la industria agroquímica europea, con la exportación de pesticidas que además están prohibidos en Europa, que se van a aplicar en esos monocultivos de los países del Mercosur, que generan graves problemas de contaminación de acuíferos, de contaminación de tierras, de intoxicación para las poblaciones locales, y que tras esa aplicación en los países del Mercosur van a volver a la Unión Europea en forma de alimentos. Entonces, bueno, quería señalar eso también, y señalar también pues, que Brasil y Argentina, por ejemplo, son dos países que utilizan un gran volumen de pesticidas en su producción, y que no encaja con el modelo agrícola que queremos perseguir en Europa, ¿no? De esto va a hablar un poquito más en detalle Andoni, pero bueno, quería dejar estos datos. Y bueno, con todo esto lo que vemos es que la política comercial de la Unión Europea y del Estado español chocan directamente con el desarrollo de una legislación climática y ambiental ambiciosa, ¿no? Por un lado, vemos cómo la Unión Europea abandera la lucha contra la crisis climática y cómo se ha fijado alcanzar la neutralidad de emisiones en 2050 con instrumentos como el Pacto Verde Europeo o una nueva ley del clima que además está a punto de ver la luz. La Unión Europea también avanza en la implementación de medidas para minimizar la deforestación asociada a productos que importa de otros países. Por su parte, España sigue esta estela europea y actualmente está tramitando una nueva ley de cambio climático y transición energética. También se ha comprometido a luchar contra la deforestación a través de diferentes instrumentos. Y al mismo tiempo vemos como tanto la Unión Europea como el gobierno español impulsan la firma de acuerdos comerciales que profundizan la pérdida de bosques y la crisis climática. No podemos hablar de lucha climática y de desarrollo sostenible a la vez que promovemos nuevas fórmulas para externalizar la deforestación y las emisiones fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y por eso, desde la campaña y desde Ecologistas en Acción y las organizaciones que formamos parte de la campaña No a los tratados de comercio e inversión, lo que reivindicamos es que exista una coherencia entre todas las políticas públicas, ¿no? Además, me gustaría puntualizar que muchos de los países que apoyan el acuerdo están argumentando que la firma del acuerdo va a permitir que gobiernos negacionistas como el de Bolsonaro, que como ya sabréis ha amenazado varias veces con abandonar el Acuerdo de París, lo que argumentan es que esta firma del acuerdo va a permitir que este tipo de gobiernos cambien el rumbo de sus políticas ambientales y de clima. Y bueno, esta afirmación realmente se cae por su propio peso cuando observamos que desde que el acuerdo comenzó a ver la luz en junio de 2019, después de 20 años de negociaciones, cuando se anunció ese pacto político entre las dos regiones, el gobierno de Brasil no solo no ha dado pasos de mejora, sino que ha empeorado la situación muchísimo desde entonces, ¿no? Tanto a nivel de políticas climáticas como a nivel de políticas ambientales y de protección de los pueblos originarios y las comunidades campesinas. Vale, podemos cambiar. Vale. Bueno, también es imprescindible analizar las implicaciones de la entrada en vigor del Acuerdo Unión Europea-Mercosur desde una perspectiva de los derechos humanos y de los derechos laborales, y más aún si consideramos que Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay son países que difieren en gran medida de la Unión Europea en estos aspectos. En primer lugar, los pueblos originarios y las comunidades campesinas en los países del Mercosur están viviendo una situación crítica. Sufren la violación sistemática de los derechos humanos con la invasión de sus territorios, la persecución y la violencia. Como mencionaba antes, la industria agrícola y ganadera, así como la minería, las madereras o otro tipo de industrias, están detrás de este hostigamiento a los pueblos originarios bajo la flexibilidad de gobiernos que permiten que hagan este tipo de prácticas, ¿no? Son actividades que necesitan una gran superficie de tierra, y a medida que se expanden en nuevos territorios desencadenan
graves conflictos territoriales, ¿no? con las poblaciones locales. Y en este sentido destaca el caso de Brasil. En el año 2019 las ocupaciones de tierras indígenas se incrementaron un 135% y 16 personas fueron asesinadas por defender sus territorios. Son datos que aporta el Observatorio de Clima y también la Comisión Pastoral da Terra. Son muchas las organizaciones que han estado denunciando que desde la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, las políticas ambientales y los organismos que protegen a los pueblos originarios han sido desmantelados y siguen siendo desmantelados, dejando a las poblaciones locales en una situación de extrema vulnerabilidad, ¿no? Aquí es fundamental el papel de organizaciones como la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil o, como mencionaba antes, la Comisión Pastoral, y también hay toda una batería de organizaciones denunciando esta persecución y esta invasión a sus territorios. En segundo lugar, me gustaría recalcar que el acuerdo no incluye salvaguardias sólidas y vinculantes que garanticen la protección medioambiental y el respeto de los derechos humanos y laborales. Y bueno, en este sentido, a diferencia de la parte comercial del acuerdo, el cumplimiento de las disposiciones que se recogen en el capítulo de desarrollo sostenible se deja en manos de empresas y estados. A efectos prácticos, realmente no existe ningún mecanismo sancionador que pueda sancionar a los estados o a las empresas en caso de que se incumplan estos compromisos de respeto a los derechos humanos, el clima y el medio ambiente. Y esto es un aspecto que están señalando y denunciando tanto desde la sociedad civil como desde los estados que se oponen a la firma del acuerdo. Y bueno, la Comisión Europea ya ha declarado que no, el texto del acuerdo no puede abrirse a la renegociación y se opone, ¿no?, a abrir el texto y realmente mejorarlo, y lo que está proponiendo es añadir un anexo mejorando algunas de estas cláusulas para que algunos países que se están oponiendo a la firma del acuerdo pues firmen cuando se produzca la ratificación del acuerdo. Luego, otro de los aspectos que me gustaría recalcar es que, tal y como han señalado la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur y la Confederación Europea de Sindicatos en un comunicado conjunto que se publicó hace unas semanas, el acuerdo UE-Mercosur tampoco contiene compromisos vinculantes ni medidas concretas para garantizar que se cumplan las normas internacionales del trabajo, y específicamente señalan los convenios fundamentales de la Organización Mundial del Trabajo. Y en este sentido, bueno, Brasil ha sido calificado como uno de los peores países para los trabajadores y las trabajadoras debido al asesinato de líderes líderes sindicales y a la represión generalizada de sindicatos y a cualquier tipo de huelga. Otro ejemplo también paradigmático es Paraguay, que es uno de los países con un índice de trabajo infantil más alto. Y bueno, aquí en 2016 la Organización Internacional del Trabajo señaló que casi el 49% de los niños, niñas y adolescentes que viven en áreas rurales en Paraguay estaban siendo sometidos a trabajo infantil, ¿no? Entonces, esto lo traigo aquí para que veáis la diferencia de estándares que hay entre un continente y otro, y lo que podría provocar que se aumente el comercio en esos países, ¿no? Y bueno, con todo esto, aquí llama la atención la postura que adopta el Ministerio de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, que en su plan de acción exterior 2021-2024 que presentó la ministra en el Congreso de los Diputados también hace unos días, la ministra hablaba de promoción de los derechos humanos, hablaba de promoción del feminismo, del desarrollo sostenible, de una economía justa y equitativa. Y bueno, pues todo esto vemos que es meramente retórica y que todo se queda en papel mojado cuando el Gobierno de España realmente tiende la mano a gobiernos ecocidas y genocidas
y da la espalda a una realidad que es la que es, ¿no? Entonces, bueno, con todo esto simplemente quería cerrar diciendo que la entrada en vigor del acuerdo va a suponer más presión extra a los pueblos originarios y a las comunidades campesinas que están luchando cada día por la defensa de sus territorios, y va a suponer también legitimar que los gobiernos europeos, incluido el gobierno de España, legitimen la violación de derechos humanos, la violación de los derechos laborales y la protección de la infancia. Y ya con esto pues doy paso a Andoni. Pues Andoni, si estás por aquí, que ahora va a profundizar un poco más en estos impactos que comentaba Marta del sector agrario. Muchas gracias, Izaskun. Buenas tardes a todas y a todos. Agradeceros también vuestra participación. Un saludo muy especial a muchos amigos y amigas que estáis escuchándonos, y que de verdad he hecho mucho de menos el poder compartir espacios presenciales en diferentes reuniones. Bueno, por una parte para COAG, para Vía Campesina Europa, este Mercosur forma parte de la agenda neoliberal que la Unión Europea lleva respecto de la globalización. El marco es muy claro. A partir del fracaso de la OMC, la Unión Europea se ha desbocado intentando cerrar acuerdos de libre comercio, y este forma parte de esa agenda. Quizás la parte diferente igual de este acuerdo es el marco en el que se está dando el debate, ¿no? Por una parte, en el marco en el que se ha cerrado, justo en el que se intenta cerrar, donde por una parte la nueva Comisión Europea lanza el Pacto Verde Europeo, las estrategias de la granja a la mesa, biodiversidad. Estamos en el debate de otra política agraria, y en medio de una pandemia que a todas luces ha puesto de una manera muy clara los riesgos que hay sobre la seguridad alimentaria en Europa por la dependencia y por lo que suponen sistemas alimentarios globalizados, y los riesgos que hay incluso de abastecimiento, que aunque no se nos estén a las claras diciendo, se reconoce que ha habido riesgos claros, y que en muchas partes del mundo también se están dando y se están agravando problemas alimentarios a cuenta de esos sistemas globalizados. Este mismo contexto genera una contradicción fortísima. Un acuerdo como el de Mercosur es una contradicción total y absoluta con los objetivos que se plantean en el PAC europeo, las estrategias o los propios 9 objetivos de la PAC. Choca absolutamente con ello, y en parte se reconoce. Luego está cómo se viste el santo, ¿no? Por una parte se reconoce que cómo es posible que la Unión Europea nos esté planteando más exigencias medioambientales, sanitarias, etcétera, etcétera, de bienestar animal, etcétera, con las cuales estamos totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo con los objetivos y con los planteamientos que se hacen, pero, claro, choca absolutamente que luego nos presenten acuerdos como el de Mercosur, cuando todo esto va a tener un impacto precisamente a los modelos más sostenibles de agricultura y de ganadería, los modelos que realmente producen o tienen una relación del cuidado sobre la naturaleza, el medio ambiente o el bienestar de los animales, ¿no? Así que choque absoluto, y eso sí que nos permite también presentar ese choque y ese debate mayor frente a las instituciones europeas, y que debemos de aprovechar. Porque, bueno, pues este acuerdo, como digo, tiene unos impactos muy claros sobre los modelos más sostenibles de agricultura y de
ganadería. Además hay una cosa, vulnera y rompe cada vez más la soberanía alimentaria, porque cada vez más tenemos menos instrumentos de regulación del mercado, incluidos también instrumentos sobre la regulación de los, por ejemplo, elementos en la sanidad, como los elementos higiénicos, sanitarios y otros, ¿no? Con lo cual, pues estamos en el día a día perdiendo elementos sobre la soberanía alimentaria y la propia capacidad política para decidir sobre los mercados, al mismo tiempo para garantizar un abastecimiento alimentario a las comunidades locales en claves de salud, de bienestar animal o del cuidado medioambiental. Bueno, pues desde COAG, desde ECBC hemos visto todos estos impactos. Desde COAG calculamos que hay una pérdida económica anual de más de 2.700 millones de euros anuales para el sector agrícola ganadero, sobre todo la ganadería, que es la que más impactos va a tener. Y cuando hablamos ya de algunos datos concretos de lo que supone este acuerdo, por ejemplo, en el vacuno de carne, el acuerdo contrae que la Unión Europea vaya a importar más de 99.000 toneladas de carne de vacuno a un arancel de un 7,5%, o un arancel o 48.876.000 toneladas a un arancel que hasta ahora era un 20% y va a ser un 0%. Claro, ¿qué significa esto, no? Significa directamente nuevas bajadas de precios a los productores, no necesariamente al consumidor, que esto ya lo vemos que pasa con los precios en origen y destino, pero esto se aprovecha de una manera muy clara para bajar los precios al ganadero. Problema: el Estado español, también la Unión Europea, es exportadora y una fuerte exportadora, por ejemplo, en el vacuno de carne, y lo hemos visto estas semanas pasadas, lo que está ocurriendo con esos barcos en el Mediterráneo, cómo se está exportando producción ganadera, animales, a los países árabes. Y realmente hay una cosa, y estamos hablando de que no necesitamos de ninguna forma mayor importación de carne, cuando ya estamos hablando de producciones ganaderas que se han intensificado, que se están haciendo cada vez más macrogranjas en el sector ganadero, también en el vacuno, y realmente no tenemos ningún tipo de necesidad de importaciones de carne, sino todo lo contrario, ¿no? Abordar el modelo, qué pasa con el modelo de ganadería, que por desgracia cada vez camina cada vez más a modelos más industriales, más incluidos en la uberización del campo. Esta importación de carne de vacuno, como digo, va a destruir cada vez más el modelo más sostenible de ganadería, lo que es la ganadería extensiva, porque tenemos excedentes, porque realmente la competencia que se va a establecer es una competencia en precios, pero es una competencia absolutamente desigual, porque las normativas que tenemos en la Unión Europea en cuanto a producción no tienen nada que ver cómo se produce y cuáles son las normas que tenemos en la Unión Europea respecto de las normas que hay en el marco de Mercosur. Cuáles las normas, por ejemplo, en el bienestar animal, que no tienen absolutamente nada que ver con las normas en el Mercosur, o luego en la utilización, por ejemplo, de hormonas en la producción de carne o antibióticos que en la Unión Europea, lógicamente, están prohibidos. Con lo cual estamos hablando de un impacto muy claro, porque además conocemos una cosa muy clara. Estos acuerdos, en general, cuando se realizan, las fronteras se reducen absolutamente los controles. Cuando nos dicen, no, es que se va a controlar que esa producción cumpla las normas, es mentira. Directamente vemos cómo
se reducen, se eliminan los controles en frontera y lo estamos comprobando día a día. Y esto lo estamos viendo. Incluso también hay una cosa, de una manera más oculta, se van cambiando normativas higiénico-sanitarias para facilitar la entrada. Así que estamos hablando de una hipocresía fortísima por parte de la Unión Europea entre lo que se dice y lo que se dice al conjunto de la sociedad europea y al mismo tiempo lo que se hace. Y en este sentido también el gobierno español, que en este caso, en este acuerdo, pues está lanzándose y se lanzó de una manera fortísima a defenderlo, ¿no? Y además parece que es quien más está presionando para que se lleve a cabo. Bueno, también dentro de aspectos concretos que contrae este acuerdo hay sobre el tema del porcino, hay una reducción muy clara de aranceles. Lo mismo, ¿qué sentido tiene? Estamos hablando, el Estado español produce un 170% por encima del consumo en porcino, absolutamente en modelos industriales dirigidos a la agroexportación. ¿Qué sentido tiene facilitar la importación de estas producciones? Lo mismo estamos hablando también de aves, 180.000 toneladas sin aranceles, justo lo que impulsa más los modelos más industriales de ganadería. Y por otra parte, algo que a veces no se habla tanto, también en la miel. Este acuerdo también tiene afecta a la producción de miel, porque hay un contingente de 45.000 toneladas que va a estar libre de arancel. Significa que va a entrar una miel por debajo de los costes de producción que tiene, por ejemplo, en el Estado español. Supone un 33% el precio al que puede entrar, un 33% menor que el coste de producción que hay en el Estado español en cuanto a la producción de miel. Pero además, un problema añadido. Hay algo que en la miel sucede y es la triangulación. Continuamente vemos como, por ejemplo, China, que tiene muchos residuos en la miel, muchos residuos antibióticos en la miel que están prohibidos en la Unión Europea, constantemente está buscando vías de poder colocar esa miel en la Unión Europea. Y a pesar del etiquetaje que ahora se tiene que acompañar en la Unión Europea sobre el origen de la miel, continuamente nos vemos abocados a que la triangulación introduce miel, se mezcla y luego pasa por mieles europeas. Bueno, pues en este caso ya Argentina sí es un gran país productor de miel, pero que al mismo tiempo esa miel tenemos claro que hay residuos, que hay OGMs autorizados, que está el glifosato y que en muchos casos sabemos que puede tener perfectamente contaminación, que vamos a ver hasta qué punto se controla todo esto. Con lo cual, riesgos muy claramente alimentarios. Y en ese sentido, sobre los riesgos alimentarios y respecto de la salud, pues estamos hablando de que países como Brasil, y esto es un informe que ha realizado Amigos de la Tierra, pues Brasil, por ejemplo, tiene 149 pesticidas aprobados y está utilizándolos cuando esos 149 pesticidas están prohibidos en la Unión Europea y en más de 160 países. También Brasil utiliza una hormona del crecimiento, que es la ractotomina, y está prohibida en la Unión Europea. Son elementos de la seguridad alimentaria, elementos de higiénicos sanitarios muy graves y que van a estar ahí en lo que significa este comercio. Además, ya Marta apuntaba, ¿no?, lo que significa todo el impacto medioambiental que está ahí, que para esta mayor importación y esas 99.000 toneladas
a mayores que va a importar, que va a exportar países como Brasil a Europa, pues puede suponer, en otros datos, más de 700.000 hectáreas de deforestación en 6 años. Una brutalidad, además, cuando hablamos del cambio climático. Las contradicciones, como decía, están ahí. Y la falsedad, cuando nos van a decir por parte de la Unión Europea, y nos dicen, como a los agricultores y a los ganaderos, bueno, pues ahí tenéis la PAC, ahí tenéis la política agraria comunitaria y el mundo de las ayudas para compensar todos estos elementos. Por una parte, para compensar los precios y no deja de ser una falsedad clara. No van a ser las ayudas de la PAC las que aborden este problema, no van a ser las ayudas de la PAC las que compensen la bajada de precios. La desregulación de los mercados, la reducción de los precios, la eliminación de instrumentos de control de la producción, la eliminación de poder limitar el crecimiento de grandes explotaciones industriales ganaderas, que son lo que impulsan estos acuerdos. Todos esos instrumentos no los tenemos, los hemos ido perdiendo y se nos están eliminando día a día. Con lo cual, las ayudas no van de ninguna manera a compensar toda esa situación. Y por mucho que nos hablen de la PAC, de los ecoesquemas, de todas estas novedades teóricas que la PAC tiene en cuanto al tema de medioambiental, realmente la política comercial que se nos impone y políticas como la de Mercosur no tienen ningún tipo de compensación a través de la PAC, porque de forma continua la regulación de los mercados trae menores precios. Y sobre las ayudas ni son suficientes, pero además no son para nada eficaces para contrarrestar esta situación. Por supuesto que cuando hablamos de los impactos en los agricultores y ganaderos del modelo más sostenible de ganadería, también lo estoy hablando de esos mismos impactos también en la zona de Mercosur. Realmente estos acuerdos impulsan los modelos más industriales en ambas partes del Atlántico. Hablamos de nuestros impactos, pero podemos hablar de los impactos también a los miles de agricultores, de ganaderos, también en aquellas zonas donde de alguna forma la ganadería industrial, la ganadería que se va a tirar, que se va a dedicar a la agroexportación, la soja como el elemento de la exportación y de esos modelos industriales también tienen impactos en las comunidades campesinas y en los modelos más sostenibles de agricultura y alimentación. Con lo cual, pues el drama y la denuncia está ahí. Para nosotros, pues es muy claro el rechazo a estos acuerdos. Realmente necesitaríamos otra política distinta por parte de la Unión Europea. Necesitamos la soberanía alimentaria, recuperar claramente los instrumentos de regulación del mercado, el control de la producción, la limitación al crecimiento de esas granjas, de esas macrogranjas, la limitación en su instalación, una distribución muy clara, mucho más de la producción en muchas más manos, en muchos más agricultores y agricultoras en todas partes de Europa. Se necesita, y la población europea y la sociedad europea está demandando mucho más alimentos de mayor calidad, más seguros y además producidos más a nivel local. Está la protección sobre el clima, está el bienestar animal, la biodiversidad. Todos son elementos que la sociedad europea está demandando y que choca absolutamente con estos acuerdos. Y por supuesto, como decía Marta, pues toda la vulneración que significa en derechos humanos y las condiciones de trabajo justa, que además estos modelos industriales a los cuales se impulsan estos acuerdos
y en estos modelos de macrogranjas pues se ve de una manera clarísima cómo se vulneran también los derechos de los trabajadores. Con lo cual, pues necesitamos una denuncia muy clara sobre estos acuerdos, poner a las claras las contradicciones que tiene la Unión Europea, también el gobierno español, cuando está impulsando estos acuerdos, y necesitamos una denuncia y una suma de organizaciones en cuanto a esta lucha frente a este acuerdo y estos acuerdos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Andoni. Muy interesante esta intervención. Yo además quería como hacer una pequeña puntualización, porque la radiografía que aquí habéis hecho del acuerdo además se basa en muy poquitos datos, o sea, porque ahora mismo, o sea, que creo que es importante señalar que nadie tiene el acuerdo, los contenidos del acuerdo, porque el acuerdo principalmente está en anexos que todavía no son públicos. Entonces, ni siquiera estas estimaciones pueden ser todavía peores, ¿no? Porque una de las cosas que se reclama y que reclama la sociedad civil y las organizaciones es que se haga público el contenido del acuerdo. Entonces, eso me parecía importante señalarlo. Ahora vamos a abrir un turno de preguntas. No sé si está Topo por ahí. Sí que estoy. Hay, de momento, hay hecho una sola pregunta, que la hace Luis Funes, de Ecologista en Acción. Solo quería matizar no matizar, sino ampliar un pequeño detalle que dijo Andoni muy bien, que hay 500, en Brasil se utilizan unos 500 agrotóxicos, de los cuales 190 están prohibidos aquí, pero la hipocresía de la Unión Europea se pone de relieve cuando esos mismos agrotóxicos se fabrican aquí y se le venden al sur, para que después vuelvan a través de los alimentos. Bueno, era un pequeño detalle nomás que quise apuntar. Luis, como decía, pregunta cuál es la situación actual del proceso en la Unión Europea y qué escenario de futuro se barajan. Si alguien más quiere pedir palabra o decir, que por favor intervenga a través del chat, así ampliamos un poco las informaciones. Topo, te hemos cortado a la mitad. Que la para en todo su esplendor. Lo siento, no sé. Puede ser la conexión igual. Vale, pues si queréis me arranco y vamos completando la pregunta. Bueno, como he comentado antes al principio, ahora mismo la Unión Europea está dividida. Hay países que defienden la ratificación y puesta en marcha del acuerdo y hay países que rechazan este acuerdo, pues como he comentado antes y como hemos comentado Luciana, Andoni y yo, debido a todos estos incendios en la Amazonía, debido al incumplimiento de los compromisos climáticos, ¿no? En el Acuerdo de París, de países como, pues, por ejemplo, el gobierno de Brasil. Detrás de estas críticas, por ejemplo, de Francia o de Austria o de Irlanda, se esconde también una presión bastante fuerte de los sindicatos agrarios y ganaderos que están presionando a sus gobiernos para que no ratifiquen este acuerdo, porque, como ha explicado Andoni, va a tener unas implicaciones muy importantes en la economía de estas familias. Y, por otra parte, con estas resistencias, teniendo en cuenta estas resistencias que existen en la Unión Europea, los países que están impulsando, que apoyan la firma del acuerdo, han cobrado un nuevo impulso con la pandemia del coronavirus. Un argumento que han adoptado ahora es que la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur es el mejor plan de recuperación económica después de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues siempre lo que nosotras decimos es recuperación para quién, ¿no? O sea, un plan de recuperación económica para quién. Y como ha dicho Izaskun, pues realmente no hay informes de impacto económico que sostengan de qué manera la firma de este acuerdo podría revertir en la mejora de la crisis económica, ¿no? Entonces, bueno, esto por un lado. Por otro lado, como he comentado antes, al ser un acuerdo mixto, tiene que ser ratificado antes de entrar en vigor, tiene que ser ratificado en la Comisión Europea por unanimidad. Esto significa que todos los países de la Unión Europea deberían votar a favor en la Comisión Europea, después debería ser aprobado en el Parlamento Europeo y después también ratificado en los parlamentos nacionales, ¿no?
tal y como están las cosas con Francia, Austria, Irlanda, Países Bajos, mostrando una clara oposición al acuerdo, la Unión Europea está buscando fórmulas para poder sacar adelante el acuerdo. Un posible escenario que está cobrando cada vez más fuerza es dividir el acuerdo en dos partes. Una parte que fuera la parte comercial y que entonces podría aprobarse en el Consejo de la Unión Europea sin necesidad de tener unanimidad por parte de todos los países, necesitaría tan solo una mayoría cualificada, y otra parte que fuera la parte de cooperación y diálogo político. Entonces, con esta nueva fórmula sería una forma de acelerar la ratificación. Esto es un posible escenario. Otro de los posibles escenarios es lo que comentaba antes de añadir un anexo que recoja y mejore las cláusulas ambientales, climáticas y de respeto con los derechos humanos, añadir un anexo al acuerdo y con esto de alguna manera contentar a esos países que están alzando la voz en contra del acuerdo por la debilidad que tiene el acuerdo en términos de cumplimiento del Acuerdo de París o la paralización de la deforestación, ¿no? Entonces, ahora mismo están estos dos escenarios barajándose. Hay muy poca información, como ha dicho Izaskun, todas las negociaciones, todas las reuniones ocurren totalmente de espaldas a la sociedad civil, sin ningún tipo de transparencia. Y bueno, ahora mismo las únicas fechas que se barajan es que se comenta que en el segundo semestre de este año podría tener lugar el proceso de ratificación en el Consejo Europeo. No sé si alguien quiere añadir a esta respuesta algún matiz. Igual apuntar una cosa, ¿no? Y es, en este acuerdo, igual distinto de otros, hay un rechazo mayor a nivel europeo por parte de las organizaciones agrarias. Porque en general, Vía Campesina Europa está en contra de los acuerdos de libre comercio, también de la OMC. Sin embargo, el COPA se coloca de una manera distinta, depende de los acuerdos, ¿no? Se da la situación de que al menos el COPA también ha cuestionado este acuerdo y llamará mucho la atención cómo va a justificar la Comisión Europea seguir hacia adelante, porque cuando se la coloca en la contradicción que supone el Pacto Verde Europeo y la estrategia de la granja a la mesa, o el tema del clima, está diciendo que está luchando porque en el acuerdo con Mercosur se incluyan cláusulas, etcétera, etcétera, ¿no? Habrá que ver cómo quieren vestir todo esto para poderlo justificar, porque hasta ahora, desde luego, saben que no lo pueden justificar. ¿Había alguna preguntilla más por ahí? Sí, hay un par de preguntas más. Preguntan si los pueblos originarios se verán afectados. Y cuál es, habían preguntado cuál era la hormona, pero ya respondió rápidamente Luciana. Y también si hay algún tipo de propuesta alternativa a este tratado y qué podemos hacer para que nuestro gobierno no lo firme. Lo que no me queda claro es cuál es el gobierno de quien lo pregunta, si es el nuestro, Argentina, Brasil, eso no me queda claro, lo acabo de volver a preguntar, pero... Bueno, no sé. De España, sí, el gobierno de España, ahora sí. ¿Qué podemos hacer para que nuestro gobierno no lo firme aquí? Yo podía hablar algo sobre el tema de los pueblos originarios. De todos modos, hay mucha información circulando sobre ese tema. Quizás, claro, sí, perfecto, no, la pregunta está bien. Es que quizás se me ocurre ver, primero, ver primero, la primera pregunta sería, ¿son afectados los pueblos originarios por este acuerdo? Y la respuesta es bastante evidente cuando vemos que uno de los actores que más se ha organizado, o por lo menos más ha alzado la voz contra este acuerdo del lado del Mercosur,
han sido las organizaciones de pueblos originarios. Y eso es interesante, porque en estos 20 años que ha habido realmente muy poca resistencia al acuerdo, o sea, ha habido en estos 20 años del lado del Mercosur, ¿no? Del lado del Mercosur, ha habido declaraciones, ha habido participación en reuniones, pero acciones concretas ha habido escasas y casi las podría contar, no con una mano, pero con dos. Y más cuando lo comparamos con el proceso, por ejemplo, de lo que fue la resistencia contra el ALCA, ¿no? Que generó una campaña continental contra el ALCA. Los acuerdos con la Unión Europea, no solo en el lado del Mercosur, sino también en países como Ecuador, por ejemplo, generaron bastante incluso posiciones cruzadas, ¿no? Algunos sectores que los defendían, algunos progresismos defendiendo, que no es lo mismo un acuerdo con la Unión Europea que con Estados Unidos, ¿no? Como mucho pragmatismo parece, pero en el caso de los pueblos originarios es uno de los sectores que siempre tuvo en claro que este tipo de acuerdos a ellos directamente los mata, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, ¿por qué? Porque efectivamente, como comentaban mis compañeros antes, tanto Marta como Andoni, que este tipo de acuerdos, y este acuerdo en particular, lo que va a hacer en los países del Mercosur es profundizar o extender la frontera sojera, ¿no? En pocas palabras es eso. Estamos hablando de la frontera sojera y la frontera ganadera. Por ejemplo, en el caso de Argentina, uno de los sectores que más se va a ver beneficiados con el acuerdo, porque algunos de este lado van a ser beneficiados, acá se mencionó justamente los grandes grupos del agronegocio, pero uno de los sectores que se va a ver beneficiados son los ganaderos que producen lo que se llama la cuota Hilton. La cuota Hilton es una cuota que se negoció hace muchos años ya de los productores, por ejemplo en el caso de Argentina hay un grupo grande de productores de esta carne, que es carne de vaca de pastura, carne de alta calidad, porque no es carne de feedlot, no es la que comemos la mayoría de los argentinos, sino que es carne de alta calidad y es carne de exportación. Por ejemplo, en ese caso, en el caso de Mercosur Unión Europea, el acuerdo lo que genera no es que se amplíe la cuota, lo que se hace es bajar el arancel de la cuota, ¿sí? Que hoy en realidad está cerca del 22%, el arancel que se le cobra a esa cuota Hilton va a pasar a cero, ¿sí? O sea, no se amplía la cuota, pero lo que se bajan son los aranceles dentro de la cuota. Entonces, eso beneficia directamente al sector que produce vacas, carne de vaca con pastura. La pastura implica una extensión de terreno ampliado, ¿no? Entonces, uno de los efectos que diferentes organizaciones del lado de, bueno, y académicos del lado del Mercosur vienen advirtiendo es que este acuerdo lo que va a profundizar es esa frontera, ¿no? La ampliación, la extensión de la frontera ganadera y sojera por ejemplo, en Argentina. Eso tiene un impacto directo sobre un aumento de la presión sobre las tierras de los pueblos originarios. O sea que uno podría decir, bueno, no de manera directa afecta el acuerdo, pero lo que hace el acuerdo es profundizar un sistema, un modelo económico en el cual se beneficia a los sectores vinculados con el agronegocio, a los sectores vinculados con este tipo de ganadería para la exportación, que después tiene un impacto negativo sobre el precio de la carne a nivel interno de Argentina, o sea que tiene un impacto negativo sobre cómo los argentinos accedemos a la carne, que está cada vez más cara y cada vez se consume menos carne de vaca, porque la gran cantidad de la producción se dedica para la exportación, ¿no? Entonces, los efectos no son directos, no es que uno dice, esto afecta directamente, pero lo que estamos viendo es la profundización de este modelo económico que empuja o presiona sobre las tierras de los pueblos originarios, que justamente ahora, cada 2 por 3 en Argentina hay noticias, por ejemplo, ahora hubo de vuelta en la provincia de Formosa, que es una zona donde está la comunidad COM, por ejemplo, donde constantemente grupos paramilitares y grupos militares, o sea, grupos policiales, en realidad, están atentando contra manifestaciones a favor de sus derechos, ¿no? Entonces, eso sí es una consecuencia que se va a ver. Yo lo que invitaría para ver, en el caso de Brasil, que tengo menos información en ese caso, pero es bastante claro, ahí había algunos datos que están poniendo, es que pueden buscar directamente las declaraciones de Sonia Guayayara, por ejemplo, que es dirigente de, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre de la Asociación de Pueblos Originarios de Brasil, APIB. APIB. APIB, gracias. Eso, gracias. APIB, y ella ha estado en Bruselas incluso explicando en el Parlamento Europeo cómo este acuerdo va a afectar directamente a los pueblos originarios en el caso de la Amazonía, ¿no? Entonces es bien interesante porque hay bastante información de eso, porque ellos han estado muy organizados en ese sentido y habría que incluso reproducir mucho más
lo que ellos vienen elaborando. Eso. Había otra preguntilla por ahí que no sé si, o sea, como qué alternativas hay a este acuerdo, que no sé si hay quien se arranca. ¿Qué alternativa y qué podemos hacer? Bueno, pues me arranco. Bueno, la pregunta creo que era si hay una alternativa al acuerdo, ¿no? Bueno, como dije antes, hay países que sí que están en contra del acuerdo y que han propuesto que se reabra la negociación del texto del acuerdo, ¿no? Para reforzar toda esa parte de cláusulas ambientales y de derechos humanos que ahora mismo no son más que papel mojado, ¿no? Esto es algo que se está demandando y creemos que no va a haber la luz, pero de todos modos la visión que tenemos desde la campaña, creo que desde todas las ponentes que estamos aquí, la moderación y organizaciones amigas, es que realmente no necesitamos una alternativa a este acuerdo, ¿no? O sea, no necesitamos firmar acuerdos de este tipo. Antes no he mencionado que, bueno, realmente no existen estudios de impacto, ¿no? Que demuestren cuál es el beneficio para la ciudadanía, para la mejora del bienestar ciudadano. Entonces, en este sentido, creemos que la apuesta es apostar por una economía local que favorezca los circuitos de proximidad, y esto Andoni lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Pero bueno, realmente no necesitamos firmar acuerdos comerciales internacionales para importar productos agrícolas y ganaderos que podemos producir perfectamente con nuestros recursos, con una soberanía de los pueblos, tanto aquí como allí, y sin producir millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces yo creo que va más por ahí reconducir nuestro modelo agroalimentario y nuestro modelo comercial de una forma mucho más sostenible para las personas y el planeta. ¿Y qué podemos hacer? Lo que estamos haciendo nosotros, pero bueno, explícalo. Andoni ha tirado un guante ahí con lo de qué aportan los tratados de comercio e inversión, ¿no? O sea, al sector agrario, por ejemplo. Sí, desde luego hay, por una parte, luchar frente a estos y denunciar las consecuencias. Por una parte, es muy clara que la alternativa para nosotros es la soberanía alimentaria y es recuperar claramente el control sobre los mercados y la regulación de los mercados también y la regulación misma de la alimentación en clave de modelos más sostenibles. Y luchar frente a eso, sacar las contradicciones, ser mucho más exigentes en cuanto a lo que están haciendo nuestros respectivos gobiernos, porque al final también tiene que haber una votación. ¿Qué pasa con las decisiones? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, en el Estado español en cuanto a la votación que se tiene que hacer en el Parlamento sobre este tema? ¿Cómo podemos, y que nos expliquen mucho más las consecuencias? Porque realmente no hay impactos y no nos sirve únicamente que nos digan, no, esto globalmente los acuerdos son beneficiosos, porque ya está, hasta esto mismo a nivel de la Unión Europea ya se cuestiona, ya no hay, se está cuestionando que en sí mismos hay un planteamiento de ver la política comercial y qué pasa con ella, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos gobiernos como el español que parece que va de orejeras, no mira para ningún lado ni quiere ningún debate, con lo cual, pues fortalecer plataformas como la que estamos representando, fortalecer el movimiento frente a estos acuerdos, ser mucho más exigentes y desde luego hay una cosa, no dejarnos engañar en cuanto a falsas alternativas que nos vayan a mostrar o realmente remedios que no lo son. Entonces, se trataba de formar más, informar más y conseguir que esto tenga un debate público mayor, ¿no?
Bueno, preguntan los próximos pasos que vamos a dar a la campaña. Marta o Isaac, que si no arranco ¿Quieres yo. dar retweets o...? Me da igual. Próximos pasos de la campaña. Muchos pasos. A la vez. Sí, bueno, o sea, en la campaña, de repente, desde 2019, ¿no? Cuando de repente parece que se acelera todo esto de la ratificación, y ahora además con esto, ¿no? Nosotras trabajamos mucho también porque el gobierno tiene un relato que ya ha salido aquí, ¿no? Ese relato de... Hay una parte que no hemos mencionado, que eso daría para otro webinario aparte, ¿no? El relato de que el acuerdo con Mercosur es la tabla de salvación, o sea, es el mejor plan de recuperación post-COVID. Entonces eso es lo que repiten ahora mismo como un mantra. Eso, y el otro mantra que se repite continuamente es mejor nosotros que China. O sea, que eso es como otro mantra a falta de estudios de impacto, son como las dos patas que se repiten continuamente, ¿no? Entonces, desde la campaña lo que estamos haciendo es trabajar en distintos planos. Por un lado, estamos intentando tejer alianzas con organizaciones de la sociedad civil. Bueno, aquí está COAG, estamos también con distintos sindicatos, con otras organizaciones medioambientales. Entonces, trabajando también un poco en función de los ejes que abordamos, pues hablamos mucho de derechos humanos, hablamos de cambio climático, hablamos de seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Entonces, contactando con esas organizaciones para decir, oye, es que esto está todo interrelacionado, ¿no? O sea, como intentar tener esa mirada global aterrizada desde Mercosur, ¿no? Eso como la pata más como de trabajo con sociedad civil, movimientos sociales, intentar implicar en campañas y bueno, o sea, que lo suyo sería hacer movilizaciones. Hemos hecho alguna concentración en la Embajada de Brasil, dentro de poco vamos a hacer otra en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pero bueno, como es un tema complicado ahora, lo de la desobediencia civil y la calle con la pandemia, pues buscamos otras vías, ¿no? Estamos mucho con las redes, con el tema este de webinario, por ejemplo, y también con la parte de incidencia política. Estamos contactando con grupos parlamentarios, nos reunimos con los grupos parlamentarios, les llevamos un dossier y decimos, oye, esto es lo que hay, vamos a intentar plantear preguntas parlamentarias para intentar averiguar el contenido del texto, el posicionamiento del gobierno, o sea, empezar a hacer ruido, o sea, intentar hacer ruido desde lo social para que eso también llegue a los medios de comunicación y que de los medios de comunicación llegue también, ¿no? Un poco como de abajo arriba. Pero estamos en proceso de construcción de esa estrategia, que es una estrategia compleja, ¿no? O sea, que también es verdad que dentro del gobierno, o sea, el PSOE está súper cerrado en bloque con la ratificación del acuerdo. O sea, el PSOE ahora mismo está dentro a nivel europeo, o sea, sobre todo Portugal y España están a tope con la ratificación del acuerdo. No sé si queréis complementar por aquí la gente de campaña. Sí, bueno, Isaac lo ha explicado muy bien, o sea, trabajamos en esas tres líneas, ¿no? De incidencia política, comunicación con medios y movilización con la sociedad civil. Y bueno, yo creo que es importante saber lo que ha dicho Izaskun, ¿no? Por una parte el PSOE es monolítico en este tema, tanto a nivel del Estado como a nivel del Parlamento Europeo, pero sí que hay ciertos ministerios que tienen una mayor predisposición a escuchar las demandas y las reivindicaciones que hacemos desde aquí, ¿no? Desde la sociedad civil. Entonces, sí que estamos intentando trazar una línea de incidencia bastante fuerte con todo el tema de la ley de cambio climático, por todas las incongruencias que ya hemos mencionado. También a nivel del Ministerio de Asuntos Sociales, ¿no? Con toda la agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y también por ahí, pues a nivel de consumo, ¿no? O sea, que también hay eslabones que pueden ser más, tener una mayor predisposición a escucharnos y entonces también son como ejes esenciales, ¿no? en esa estrategia de incidencia. Nosotras vemos que como mínimo el Estado debería realizar un estudio de impacto, debería haber un debate público y debería haber una consulta ciudadana, ¿no? Entonces, también estos tres ejes sirven para articular todo ese proceso de incidencia. Trabajamos también en coordinación con una campaña europea que forman diferentes organizaciones de diferentes países, en la que también pues, hay grupos ecologistas, grupos de derechos humanos, sindicatos, también en comunicación con los países del Mercosur. Entonces, sí que surgen iniciativas conjuntas como la declaración sindical que he mencionado antes,
También hubo declaraciones por parte de los países del Mercosur. El próximo lunes lanzamos otra declaración firmada por más de 450 organizaciones. Entonces, bueno, ahora mismo es complicado por la coyuntura de pandemia, porque no podemos montar una movilización fuerte, que realmente es lo que necesitaríamos hacer, ¿no? Pero bueno, vamos sembrando semillas que sí que se van recogiendo, ¿no? Y yo creo que lo más importante es dar a conocer que este acuerdo nos incluye a ti, a mí, a nuestra prima Julia y a la vecina del quinto, ¿no? O sea, que los acuerdos internacionales no están en una esfera lejana que no te vayan a afectar, ¿no? Es probablemente una de las políticas que más afectan la vida de los ciudadanos y ciudadanas, y tenemos que traerla a lo concreto, ¿no? Quizás apuntar esto que decía Marta, una cuestión, y es que quizás después del debate que hubo con el acuerdo del TTIP, donde hubo una movilización muy fuerte a nivel europeo, ha habido otros acuerdos que han pasado mucho más desapercibidos, que en general también tienen impactos, pero que acuerdos también como el CETA y está habiendo un movimiento a nivel europeo en distintos países muy interesante, y que hay una contestación y hay un nivel de exigencia que está ahí y que realmente creo que puede ser que se le ponga más difícil a los países para aprobar todo esto. Entonces también hay que saber que ese movimiento europeo está, y que contribuir desde nuestra parte también a ese movimiento, y que aquí consigamos que el gobierno se vea mucho más obligado a responder, el Parlamento tenga que hacer este debate, pues es importante, ¿eh? Bueno, me permito agregar un pequeño detalle, que también se está haciendo una campaña de mociones en los ayuntamientos y comunidades autónomas para intentar crear presión desde abajo hacia arriba y que el gobierno se sienta un poco más interpelado al menos, ¿no? Bueno, preguntas sobre el tema no hay más. Queda una, pero no le encuentro la relación directa aquí, que dice que no parece que la ganadería intensiva ni extensiva vaya a ayudar a los problemas medioambientales, y acaso podemos mantener pregunta, ¿acaso podemos mantener un consumo de animales actuales en extensivo? No sé, bueno, yo podría responder, pero me parece que no es muy directo sobre el tema. Pero bueno, si alguien quiere dar alguna opinión, tú sobre todo, Antonio. Sí, hay una cosa, a ver, si estuviéramos hablando de una manera muy clara, que la política agraria, también el gobierno español, tuviera claro un modelo de agricultura en claves de sostenibilidad, en claves de agroecología, pues realmente hay una cosa, probablemente no estaríamos hablando de excedentes y mucho menos de modelos industriales. Tenemos un problema grave, y es estos acuerdos donde más van a incidir precisamente la ganadería extensiva, y estoy también bien seguro que si estuviéramos hablando de modelos extensivos no hay ningún tipo de problema con ellos a nivel medioambiental, sobre todo porque hablamos de biodiversidad cuando hablamos de ganadería extensiva, y hablamos de una producción sana también para la población, y no estaríamos hablando de excedentes. Pero tenemos un problema grave. La uberización del campo está ahí. En este momento hay fondos de inversión metiéndose de una manera más que nunca en la producción agrícola y ganadera en el Estado español y en muchas partes de Europa. Y esto está ocurriendo, y esa producción sustituye absolutamente la ganadería y la agricultura más sostenible o la agroecología. Entonces, aunque hablemos de mercados locales, aunque hablemos de una alimentación local, realmente hay una cosa, ni esta va a prevalecer como a partir de estos acuerdos. Estos tienen un impacto también en lo local, y realmente hay una cosa, y es que realmente la ganadería extensiva o los modelos más sostenibles de agricultura y ganadería, por supuesto que son defendibles, y que no
y que no abarcarían más que un consumo sano y razonable también de carne, ¿no? Y por cierto, no hay agroecología, no hay agricultura ecológica, no hay producción vegetal si no hay producción ganadera sostenible. Bueno, pues no tenemos más preguntas. Me gustaría agradecer a Tom y a Luis Funes, que también colaboraron poniendo documentos e información en el chat. Y no sé, Isakun, tú Matellas. Sí. Nada, agradecer a Las y el ponente su participación, a Topo y a toda la gente que ha estado ahí al otro lado de la pantalla, que llevamos aquí 1:40 y sabemos lo que cuesta, ¿no? A las 8:15 de la tarde aquí en la península. Y nada, simplemente que la gente que habéis rellenado el formulario os enviaremos, si queréis, documentación, y como se ha grabado el webinario, también os lo enviaremos. Y nada, que os animamos a que si estáis en organizaciones compartáis esta información, los documentos que os vamos a pasar y el vídeo, y que para cualquier cosa tenéis nuestro email, podéis contactar a través del Twitter. Bueno, lo he dicho muy rápido lo de que tenéis el email, pero bueno, a través de la web o del Twitter podéis contactar, o a través del mail que os mandemos, sí, a través del mail con la información. Y que difundáis, o sea, que difundáis esto, porque cuantas más redes generemos, pues más fuertes seremos con el tema y más presión lograremos hacer. Así que nada, por mi parte nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao.